Yo estaba de pie frente al armario, buscando una bufanda vieja para donar, cuando mi mano rozó el bolsillo del abrigo que mi esposo usaba cada invierno. Nunca imaginé que ese sonido leve, el crujir de un sobreescondido, cambiaría por completo mi destino. Dentro había algo más que papeles. Había la verdad que él nunca se atrevió a decirme en vida. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Elena Vargas, tengo 71 años. Y durante meses creí que mi esposo, al morir, no me había dejado más que deudas, recuerdos y un corazón roto. Hasta que ese sobreapareció en mis manos. Y con él, una nueva versión de todo lo que yo creía saber sobre el amor, la confianza y la herencia que realmente importa. Esa mañana no tenía fuerzas ni para levantarme. Habían pasado 3 meses desde que Miguel murió. Y aún me costaba acostumbrarme al silencio. El reloj del pasillo seguía marcando la hora de siempre. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El café ya no sabía igual. La casa, sin su risa, parecía una tumba. Y yo era solo una sombra que fingía seguir viviendo. Aquel día, decidí hacer lo que muchas viudas hacen cuando el dolor se vuelve insoportable. Limpiar el pasado. Saqué cajas, carpetas, ropa vieja. Pensé que deshacerme de sus cosas me ayudaría a respirar. ¡Qué ingenua fui! Abrí el armario de Miguel. Aún olía a su colonia, esa mezcla de madera y tabaco que me acompañó toda una vida. Pasé los dedos por sus camisas, sus trajes. Cada prenda era una memoria. Y entonces, lo sentí. Un ruido leve. Como un papel crujiendo dentro del abrigo marrón que él usaba todos los inviernos. Metí la mano en el bolsillo. Y ahí estaba. Un sobre amarillo, sellado, con mi nombre escrito a mano. Elena. Solo eso. Su caligrafía firme, inconfundible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Por un instante, creí que se trataba de una carta de despedida. Pero no. Era algo más. Me senté en la cama, con el sobre temblando entre mis manos. Respiré hondo y lo abrí con cuidado. Dentro había una llave. Un papel doblado en 4. Y una nota escrita en la parte superior. No llores por lo que crees perdido. Encuentra la verdad en el lugar donde empezó todo. Leí esas líneas una y otra vez. Era su letra. Era su voz hablándome desde algún rincón donde el tiempo ya no existía. Desdoblé el papel. Era un documento notarial. El nombre de un banco, una dirección, y algo que me hizo estremecer. Una propiedad registrada a su nombre, en el pueblo donde nos conocimos. Cerré los ojos. Recordé aquel lugar, San Martín del Lago. Una casa antigua junto al río, donde nos habíamos refugiado la primera vez que la vida nos puso a prueba. Yo creí que esa casa había sido vendida hacía años. Cuando tuvimos problemas económicos. Miguel me lo aseguró. Y yo le creí. Pero allí estaba el comprobante. Nunca la vendió. La había mantenido en secreto. Sentí una mezcla de enojo y desconcierto. ¿Para qué esconder algo así? ¿Y por qué dejarlo oculto justo en el abrigo que siempre usaba para viajar? Las preguntas me taladraban la cabeza. Miré otra vez la llave. Tenía grabadas las iniciales, MV, y un número, 17. Ese era el número de la casa en San Martín. No había duda. De pronto, el teléfono sonó. Era mi cuñada, Teresa.
Su voz siempre tenía ese tono entre amable y calculador. Elena, ¿cómo estás, querida? Bien, dentro de lo posible, respondí, ocultando el temblor en mi voz. Solo llamaba para recordarte que la familia está pendiente de los bienes de Miguel. Sabes, esos trámites deben hacerse pronto. No quisiéramos que alguien se quede con algo sin avisar. Su frase quedó suspendida en el aire, venenosa. Como si ya supiera que algo existía. Tranquila, Teresa, le dije con calma. No hay nada que repartir. Miguel no dejó herencia. ¿Segura? Preguntó, con una sonrisa que podía escucharse. A veces los hombres esconden cosas. Me quedé muda. Por un segundo, creí que podía escuchar su respiración ansiosa, esperando mi reacción. Pero no le di ese gusto. Si descubro algo, serás la primera en saberlo, mentí. Perfecto, querida. Que tengas un lindo día. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, con el sobre aún en las manos. Ahora lo entendía. Miguel había escondido la verdad, pero también había dejado un mensaje. Y ese mensaje me pertenecía solo a mí. Guardé la llave y el documento en mi bolso. Esa misma tarde tomaría el autobús a San Martín del Lago. Necesitaba saber qué había en esa casa. Y porque mi esposo decidió ocultarlo hasta después de su muerte. Mientras cerraba la puerta, miré una foto nuestra en la pared. Miguel sonriendo, con el brazo sobre mis hombros. Le hablé en voz baja, como si pudiera oírme. No sé qué hiciste, Miguel. Pero voy a averiguarlo. Y así empezó todo. El viaje que transformó mi duelo en una búsqueda. La búsqueda que me llevó a descubrir que a veces los secretos no se esconden por traición, sino por amor. El camino a San Martín del Lago siempre me pareció interminable. Eran apenas 3 horas de viaje. Pero ese día cada minuto pesaba como una piedra. Miraba por la ventana del autobús mientras los árboles pasaban uno tras otro, como si el paisaje intentara distraerme de lo que iba a enfrentar. En mis manos llevaba el sobre, doblado cuidadosamente. No podía dejar de tocarlo. Era lo único que me conectaba con él. Con ese hombre que había compartido toda una vida conmigo. Y que ahora, desde el silencio, seguía dándome instrucciones. El bus se detuvo en la entrada del pueblo. El cartel de «Bienvenidos a San Martín del Lago» estaba oxidado. Pero seguía allí, resistiendo al tiempo. Bajé con mi maleta y caminé despacio por la calle principal. Nada había cambiado. Las fachadas de colores. El sonido de las campanas de la iglesia. Y ese olor a pan recién hecho que siempre me recordaba nuestra juventud. Miguel y yo habíamos vivido aquí cuando recién nos casamos. En una casa humilde, junto al río. Una casa que creí perdida. Vendida para pagar las deudas que casi nos destruyeron. Pero ahora entendía que no. Él la había conservado. Y por alguna razón, la había mantenido en secreto. Seguí caminando hasta llegar al final del camino empedrado. El número 17. Allí estaba. La casa era exactamente como la recordaba. Paredes blancas con grietas, ventanas de madera azul. Y un pequeño jardín cubierto de hojas secas. El sonido del río cercano me recibió como un viejo amigo. Saqué la llave del bolso. Encajó perfectamente. Giró con un clic suave. Como si el tiempo no hubiera pasado. Al abrir la puerta, el aire olía a encierro. A polvo y recuerdos. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. Entré despacio. El mismo sillón desgastado. La misma mesa redonda en la que solíamos cenar. Y en un rincón,
la lámpara de pie que Miguel arregló 1,000 veces. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero intacto. Como si alguien hubiera cerrado la puerta un día y nunca regresado. Me acerqué a la chimenea. Encima, un retrato antiguo, nosotros, jóvenes, sonriendo frente al lago. Toqué el marco con los dedos y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué guardabas aquí, Miguel? Susurré. Busqué en los cajones, detrás de los cuadros, bajo el sofá. Nada. Hasta que noté algo extraño en el suelo. Una pequeña tabla de madera ligeramente suelta. Me arrodillé y la levanté con cuidado. Debajo, un compartimento oculto. Dentro, una caja de madera oscura. Cerrada con un pequeño candado oxidado. El corazón me dio un vuelco. Era la caja que la llave también abría. La misma que venía dentro del sobre. Giré la llave con lentitud. El candado cedió. Y el sonido del metal al abrirse me heló la sangre. Dentro había varios sobres más. Todos con fechas. El más antiguo, de hace 20 años. El más reciente, de apenas 6 meses antes de su muerte. Tomé el primero. Su letra estaba clara, firme. Lo abrí y comencé a leer. Elena, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. No sé cuándo ni cómo, pero quiero que sepas que lo que hice fue por ti. La casa nunca fue vendida. La registré a nombre de otra persona para protegerla. Tenía miedo de que mi familia la reclamara si algo me pasaba. Y lo que hay en el cajón del escritorio explicará por qué. Corrí hacia el escritorio del fondo. Un mueble viejo de roble. Abrí el primer cajón. Documentos bancarios, recibos, cartas. Y debajo de todo eso, una carpeta amarilla con un sello notarial. Dentro, un testamento. Pero no el mismo que conocía. Este estaba fechado 1 año antes de su muerte. Comencé a leer con las manos temblando. Yo, Miguel Vargas, declaro que la propiedad de San Martín del Lago pertenece exclusivamente a mi esposa, Elena Vargas. Como compensación por los años que dedicó a mi vida, incluso en la enfermedad y la pobreza. A mis familiares, deseo que comprendan que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor y la lealtad que muchos de ellos olvidaron hace tiempo. Las lágrimas me nublaron la vista. Era como escucharlo hablar. Su tono, su ironía, su ternura escondida. Entonces, algo me llamó la atención. Había un nombre al final del documento, testigo, Teresa Vargas. Teresa. Su hermana. La misma que me había llamado esa mañana. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Si ella fue testigo del testamento? ¿Por qué fingía no saber nada? ¿Y por qué ahora me presionaba con los trámites de herencia? Guardé todo dentro de la caja y cerré la tapa. Algo en mi interior me decía que esto apenas empezaba. De pronto, escuché pasos afuera. Pasos lentos, arrastrados. Miré por la ventana. Una figura se movía entre los árboles, cerca del portón. El corazón me dio un salto. Era Teresa. Con un abrigo oscuro y una expresión que no supe leer. Ni tristeza, ni sorpresa. Sino algo más cercano al miedo. Golpeó la puerta 3 veces. Toque firme. El mismo que usaba Miguel cuando llegaba tarde. Elena, dijo su voz desde fuera. Necesitamos hablar. Me quedé inmóvil. El sobre, la caja, el testamento. Todo cobraba un sentido que no quería aceptar. Miguel no había escondido la casa por desconfianza. La había escondido por protección. Y ahora entendía de quién. Me acerqué despacio a la puerta.
con la caja contra el pecho. La miré a través de la rendija y, sin abrir, dije en voz baja: ¿Qué es lo que realmente quieres, Teresa? Del otro lado, silencio. Y luego, una frase que me heló el alma. Solo vengo por lo que me corresponde, Elena. ¿Y tú? Tú no deberías haber encontrado ese sobre. El sonido de su voz me dejó helada. Teresa. Del otro lado de la puerta, con esa calma fingida que siempre escondía algo. Me quedé quieta unos segundos. Con la caja de madera apretada contra el pecho. El corazón me latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. ¿Elena? Repitió. Sé que estás ahí. Respiré hondo. No podía dejarla entrar sin saber a qué había venido. ¿Qué quieres, Teresa? Pregunté, intentando sonar firme. Solo hablar, dijo. No vine a discutir. Pero hay cosas que tienes que entender. Su tono era suave, casi maternal. Y eso, viniendo de ella, era lo más peligroso. Apreté los labios y abrí la puerta a apenas unos centímetros. Lo suficiente para verla. Llevaba un abrigo negro y guantes. Su cabello, perfectamente recogido. Y esa sonrisa que me había engañado tantas veces. ¿Puedo pasar, verdad? Preguntó, aunque ya estaba empujando la puerta. No me dio tiempo a responder. Entró con paso seguro, mirando alrededor. Vaya, dijo, paseando la vista por la habitación. Así que la vieja casa sigue igual. ¡Qué recuerdos! Su voz estaba cargada de nostalgia falsa. Esa que solo usan las personas que no sienten nada. ¿Qué haces aquí, Teresa? Pregunté, cerrando la puerta detrás de ella. Se volvió hacia mí, con una sonrisa apenas visible. Podría preguntarte lo mismo, querida. Después de todo, esta casa también fue parte de la familia. Me quedé en silencio. Sabía a dónde quería llegar. ¿Quién te dijo que estaba aquí? Insistí. Nadie, respondió, mirando el suelo. Digamos que, tuve una corazonada. O tal vez, levantó la mirada y clavó los ojos en mí. Porque esta dirección sigue registrada a nombre de Miguel. Mi respiración se cortó. Ella lo sabía. Sabía de la propiedad. Y probablemente, del sobre. Intenté mantener la calma. Miguel dejó instrucciones. Yo solo vine a cumplirlas. ¿Instrucciones? Repitió, con una risa corta. Oh, Elena, siempre tan ingenua. ¿De verdad crees que él te contaba todo? Me acerqué despacio. Si tienes algo que decir, dilo. No estoy para tus juegos. Teresa caminó hasta la mesa del comedor y dejó su bolso sobre ella. Sacó unos papeles cuidadosamente doblados. Entonces hablemos de esto. Los extendió. Eran copias. Copias de un testamento. Pero no el que yo había encontrado. Era otro. Con otra fecha. Y una diferencia crucial, su nombre aparecía como beneficiaria principal. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué es esto? Pregunté, sin poder disimular el temblor en mi voz. El testamento original, respondió ella. El que Miguel firmó antes de que tú lo convencieras de cambiarlo. Eso es mentira. Grité. Teresa ni se inmutó. ¿Mentira? Tal vez. Pero sabes que los abogados creen en los papeles, no en las lágrimas. Y este documento, tocó con un dedo la firma. Es suficiente para reclamar lo que me corresponde. Me quedé mirando su rostro. Ni una grieta. Ni un gesto de duda.
Era como si lo hubiera ensayado 1000 veces. ¿Por qué harías esto, Teresa? Pregunté en voz baja. No te basta con haberlo atormentado en vida. ¿También quieres hacerlo después de muerto? Su sonrisa se borró. Por un instante, la máscara cayó. ¿Tú crees que fue fácil para mí verlo elegirse a ti? Toda la vida me lo arrebataste todo, su atención, su cariño, su confianza. ¿Y ahora también su legado? No, Elena. Eso no lo permitiré. Sus palabras me golpearon con fuerza. Era eso. No se trataba de dinero. Se trataba de rencor. De un amor no correspondido. Miguel nunca te vio así, Teresa, dije, sin poder contenerme. Fuiste su hermana, su apoyo, su familia. Pero lo confundiste todo. Ella rió, sin humor. ¿Y qué sabes tú del amor, Elena? ¿Crees que por haber dormido a su lado lo conocías más que yo? Sus ojos brillaban con rabia. Una rabia vieja, guardada durante años. Di un paso atrás. Sabía que esa conversación no podía terminar bien. Tienes que irte, dije con firmeza. Ahora. No me iré sin lo que es mío. No hay nada tuyo aquí. Su voz cambió, se volvió más fría. ¿Y la caja? Me congelé. No había manera de que supiera de la caja. A menos que Miguel se lo hubiera mencionado. Ella sonrió al ver mi reacción. Así que sí existe. Sabía que no podía confiar en ti para destruirla. Dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Teresa, no sabes lo que estás haciendo. Al contrario, querida, respondió con voz baja. Sé exactamente lo que hago. Y entonces lo vi. En su mano, un encendedor. De esos pequeños, de metal, que Miguel solía usar. ¿Recuerdas lo rápido que arde esta casa? Susurró. El miedo me paralizó. No te atreverás. Oh, claro que sí. Si no puedo tener lo que me pertenece, nadie lo tendrá. El sonido del fuego al encenderse fue lo último que escuché antes de correr hacia la puerta. Logré salir, con la caja en mis brazos. Detrás de mí, Teresa gritaba cosas que el viento se llevó. Cuando crucé el portón, giré para verla por última vez. Estaba allí, en el umbral, mirando cómo las llamas empezaban a subir por las cortinas. No la detuve. No podía. Solo recé. El fuego se llevó la casa. Pero no se llevó la verdad. Ni la caja. Ni el amor de Miguel. Y mientras las llamas iluminaban la noche, entendí que aquel secreto no era una herencia. Era una prueba. Una prueba de hasta dónde puede llegar la ambición. Y de cómo el amor, cuando es sincero, siempre deja un camino para ser encontrado. El fuego consumió la casa en menos de una hora. Vi cómo las llamas devoraban los recuerdos. Las paredes, las risas, los silencios. Todo lo que alguna vez fue mi hogar. Pero la caja. Esa pequeña caja de madera que había protegido con mi vida. Seguía entre mis brazos, intacta. Los bomberos llegaron tarde. Las luces rojas se reflejaban en los charcos. Y el humo aún se elevaba como una plegaria que nadie quería escuchar. Uno de ellos se me acercó. ¿Está bien, señora? Asentí. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada por el miedo y la tristeza. Miré hacia el bosque, donde minutos antes había estado Teresa. Ya no había rastro de ella. Solo el eco de sus palabras. Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Sabía que no la volvería a ver.
Pero también sabía que, de alguna forma, su sombra seguiría conmigo. Pasaron 2 días. Me quedé en una posada del pueblo. Sin dormir, sin comer. Aferrada a la caja como si fuera lo último que me unía a Miguel. La abrí recién al amanecer del tercer día. Mis manos temblaban. El aire olía a humedad y a madera vieja. Dentro había un sobre más, cerrado con lacre rojo. Y una nota pegada con cinta. No abras esto por curiosidad, Elena. Ábrelo cuando estés lista para perdonarme. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué podía necesitar perdón, después de todo lo que ya había pasado? Tomé una tijera. Rompí el lacre. Y saqué una carta. Una carta larga, escrita con tinta azul. La letra de Miguel, más temblorosa que de costumbre. Comencé a leerla. Y con cada línea sentí como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Mi querida Elena. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Y si ya no estoy, entonces por fin podrás conocer la verdad completa. No te mentí para lastimarte. Lo hice para protegerte. Hace muchos años, cuando tuvimos aquella crisis económica, yo pedí dinero a personas equivocadas. No bancos. No amigos. Gente que no entiende de leyes. Solo de amenazas. Si no hubiera escondido esta casa, la habrían tomado todo. Tus joyas, tus recuerdos, tu paz. Teresa lo supo. Y en lugar de ayudarme, me presionó. Me chantajeó con contárselo todo. Con hacerte creer que te había engañado. Por eso cambié el testamento. Por eso escondí los documentos. No quería dejarle nada que pudiera usar contra ti. Me cubrí la boca con las manos. Las lágrimas caían sin control. Todo tenía sentido. Las mentiras, el silencio, los secretos. Miguel no me había traicionado. Me había salvado. Seguí leyendo. Tal vez creas que debí confiar en ti. Pero yo sabía que el miedo te haría sufrir más que la verdad. Por eso guardé todo aquí. Donde el amor empezó y donde, algún día, sabría que volverías. Y si Teresa aún intenta hacerte daño, no respondas con odio. El odio la destruyó a ella. No permitas que te destruya también. La llave de tu libertad no está en esta caja. Está en lo que hagas con ella. Doblé la carta con cuidado. Mis manos estaban húmedas de lágrimas. En el fondo de la caja había un pequeño sobre más. Dentro, una tarjeta bancaria y un papel con un número de cuenta. Un mensaje breve. Para tu nueva vida. Por primera vez en meses, sonreí. No por el dinero, sino por lo que significaba. Miguel había pensado en todo. Había planeado mi camino incluso cuando él ya no estaría para recorrerlo conmigo. Salí al jardín de la posada con la carta aún en las manos. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el río con tonos dorados. El mismo río que corría junto a nuestra casa. Me senté en una banca de piedra. Y cerré los ojos. Por un momento, lo sentí. Su presencia, su voz, su calma. Como si el viento me hablara. Te perdono, Miguel, susurré. Y gracias, por haberme amado así. Me quedé allí, mirando el agua fluir. El reflejo del amanecer parecía llevarse con él todos los años de culpa. De rabia. De tristeza. Y entendí que había llegado el momento de volver a empezar. Guardé la carta dentro de la caja y la cerré suavemente. No con dolor, sino con gratitud. Cuando regresé a la ciudad, deposité los documentos en un banco.
y usé el dinero para algo que siempre había soñado. Abrir un pequeño taller de costura. Como el que tenía mi madre. Lucía, mi vecina, no mi hija, pero casi como una. Me ayudó a pintar el letrero. El hilo del recuerdo. Cada puntada, cada prenda que cosía. Era un pedazo de mi historia reparado con paciencia. Y cada mañana, antes de abrir, colocaba la caja de Miguel en el escaparate. No como un tesoro, sino como un símbolo. Un recordatorio de que no toda herencia se mide en bienes. Algunas se miden en lecciones. En verdades. En el valor de mirar atrás sin quedarse allí. Esa fue su última enseñanza. Y mi nueva manera de amarlo. Habían pasado casi 6 meses desde el incendio. El taller marchaba bien. Cada día llegaban mujeres del barrio. Algunas con vestidos rotos, otras con historias que dolían más que las telas que traían. Yo las escuchaba, las aconsejaba. Y mientras cosía, sentía que también reparaba mi propia vida. Pensé que todo había quedado atrás. Que el fuego había cerrado el ciclo. Que Teresa ya no volvería. Pero la vida tiene esa costumbre cruel. De poner frente a ti lo que creías enterrado. Una tarde de invierno. La puerta del taller se abrió despacio. El sonido del timbre me hizo levantar la vista. Y allí estaba. Teresa. Delgada, envejecida, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Su abrigo, el mismo de aquella noche, colgaba como un peso muerto sobre sus hombros. Por un segundo, no supe qué hacer. El aire se volvió espeso. Y las tijeras cayeron de mis manos. ¿Qué haces aquí? Pregunté, sin acercarme. Ella me miró en silencio. No había arrogancia en sus ojos esta vez. Solo cansancio. No vine a pelear, dijo, con voz temblorosa. Vine, porque ya no tengo a dónde ir. Supe, de inmediato, que decía la verdad. Había perdido todo. El fuego, la culpa, la soledad. Todo la había alcanzado. Se sentó en una silla. Y por primera vez en muchos años. No parecía una enemiga. Parecía una mujer rota. Te vi en los periódicos, murmuró. Hablaron del juicio, de la grabación, del taller. Ganaste, Elena. Tienes tu vida en orden. Y yo, no tengo nada. Quise odiarla. Quise decirle que lo merecía. Que el fuego que intentó lanzarme acabó consumiéndola a ella. Pero no pude. Solo la miré. Y en esa mirada, vi a la hermana que Miguel había querido proteger. A la mujer que nunca supo amar sin destruir. ¿Por qué viniste, Teresa? Pregunté, bajando la voz. Ella se llevó la mano al pecho, buscando aire. Porque me estoy muriendo, Elena. Y no quiero irme sin pedirte perdón. El silencio fue largo. Pesado. Podía escuchar el tic-tac del reloj y el ruido lejano de las máquinas de coser. No busco tu compasión, continuó. Solo quería mirarte a los ojos y decirte que Miguel tenía razón. Siempre la tuvo. Y yo, nunca lo entendí. Sus lágrimas eran sinceras. No de culpa, sino de rendición. Me acerqué despacio. Le ofrecí un vaso de agua. Ella lo tomó con manos temblorosas. Elena, susurró. ¿Todavía me odias? Negué con la cabeza. No. No te odio, Teresa. Pero durante mucho tiempo quise hacerlo. Ella sonrió débilmente. Eres más fuerte de lo que pensé. No, respondí. Solo aprendí que el odio pesa demasiado.
Y que el amor, cuando es verdadero, no necesita venganza. Teresa bajó la mirada. Quisiera haberlo entendido antes. Nos quedamos en silencio. Dos mujeres unidas por un hombre que ya no estaba. Por heridas distintas. Pero nacidas del mismo amor. Cuando se levantó para irse, me tomó la mano. Su piel estaba fría, pero su gesto fue cálido. Gracias, dijo con un hilo de voz. No por perdonarme, sino por escucharme. La vi alejarse por la calle. Despacio, como quien camina hacia el final de algo que ya no duele. Nunca la volví a ver. Un mes después, me enteré de que había muerto en el hospital del pueblo. Sola, pero en paz. Fui a dejarle flores. No por obligación, sino porque, al final, había entendido lo que Miguel quiso todo el tiempo. Que la verdadera herencia no era la casa, ni el dinero, ni la caja. Era la paz. Cuando regresé al taller, el atardecer teñía las paredes de naranja. Encendí una vela y abrí por última vez la caja de Miguel. Dentro quedaba solo la carta. Nada más. La volví a leer. Y esta vez, no lloré. Solo sonreí. La llave de tu libertad no está en esta caja. Está en lo que hagas con ella. Entonces lo entendí todo. Miguel no me había dejado una herencia. Me había dejado una promesa. Que la vida sigue. Aunque el amor ya no esté para verla. Y en ese instante, con el sonido de las agujas del taller y el olor a tela recién cortada, supe que había cumplido su deseo. Lo había perdonado. La había perdonado. Y, sobre todo, me había perdonado a mí. Esa noche, el viento soplaba fuerte. Las ventanas del taller temblaban. Y el sonido del río, a lo lejos, me recordaba que la vida seguía fluyendo. Aunque ya nada fuera igual. Habían pasado semanas desde la muerte de Teresa. El pueblo hablaba de reconciliación. De justicia. De milagros. Pero yo no creía en milagros. Creía en señales. Y esa noche, sin saber por qué, sentí que Miguel quería decirme algo más. Encendí la vela que siempre ponía junto a su foto. Y abrí la caja una vez más. La misma caja que me había acompañado en los últimos meses. Como un corazón ajeno que seguía latiendo. Moví los papeles. La carta principal, los documentos. Y debajo del forro, noté algo que nunca había visto. Un doble fondo. Lo levanté con cuidado. Dentro, un pequeño sobre blanco, amarillento por el tiempo. Cerrado con un trozo de cinta adhesiva. En la parte exterior, apenas unas palabras escritas a mano. Cuando el perdón sea más fuerte que el dolor. Mis manos comenzaron a temblar. Sabía que ese momento había llegado. Rompí la cinta y saqué la hoja. Era una carta breve. Pero cada palabra pesaba más que el silencio de todos esos meses. Mi Elena. Si estás leyendo esto, significa que has hecho lo más difícil. Perdonar. Yo ya sabía que Teresa volvería a ti. La vida tiene esa forma extraña de cerrar los círculos. Y confiaba en que tú sabrías hacer lo que yo no pude. Mirarla sin odio. No imaginas la paz que me da saber que no dejé una guerra, sino una posibilidad de paz. Nunca quise que la herencia fuera un castigo. Quise que fuera una oportunidad. Que ese dinero, esa casa, esas cartas, te recordaran que el amor verdadero no se mide en lo que se da, sino en lo que se deja vivir. Elena, tú fuiste mi vida. Y aunque el tiempo me quitó la fuerza, nunca me quitó el amor.
Gracias por esperarme sin saberlo. Gracias por entender lo que otros nunca entenderían. Si el río sigue corriendo frente a nuestra casa, míralo de vez en cuando y prométeme algo. No te detengas. Vive. Ríe. Cose. Y ama otra vez, si el corazón lo permite. Porque la vida, incluso después de la pérdida, sigue siendo el único milagro que vale la pena cuidar. Doblé la carta con las manos temblorosas y la acerqué al pecho. Por un momento, sentí su calor. Como si él estuviera allí, sentado a mi lado. Diciendo esas palabras con su voz suave, con ese tono que me calmaba incluso en los peores días. Las lágrimas llegaron. Pero esta vez no eran de tristeza. Eran de gratitud. Apagué la vela. Abrí la ventana. Y dejé que el viento se llevara el olor del papel viejo y del pasado. El río brillaba bajo la luna. Me quedé allí, observando el agua correr. Recordando la primera vez que lo vimos juntos. Cuando aún éramos jóvenes y no sabíamos todo lo que el amor puede costar. Saqué una flor blanca del jarrón del taller. Y la dejé caer por la corriente. Flotó despacio, moviéndose entre reflejos de luz. Descansa, Miguel, susurré. Ya hice lo que me pediste. Ya te perdoné. Y también me perdoné a mí. El viento sopló más fuerte. Y por un instante, juraría que escuché su voz respondiendo entre el murmullo del agua. Ahora sí, Elena, estás libre. Cerré la ventana. El taller quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era el silencio de la paz. De la vida que sigue. De la mujer que, por fin, aprendió a dejar ir sin olvidar. Respiré hondo antes de abrir las ventanas. El aire de la mañana entró con ese olor a piedra húmeda y madera vieja que solo existe cerca del río. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio de la casa no me lastimó, me envolvió. Caminé descalza por el pasillo largo, toqué con los dedos el papel tapiz que Miguel había elegido, flores mínimas, como sus gestos, y me sorprendí a mí misma sonriendo. Buenos días, murmuré, sin saber si le hablaba a la casa, al río, o a la parte de mí que estaba despertando. Hice café, el ritual simple que vuelve habitables los días. Serví 2 tazas por costumbre, y al ver la segunda, la acerqué a la luz. Para cuando haga falta, pensé. La dejé junto al cuenco de madera en el que guardo las llaves, la de la reja, la de la bodega, y la otra, la más antigua, esa que abrió la caja y con ella un mundo nuevo. No era superstición. Era gratitud. Salí al patio. El río estaba calmo, como si hubiera gastado toda su furia en la noche del incendio y ahora solo quisiera arrullar el pueblo. Me senté en el banco de hierro y cerré los ojos. Entonces lo escuché, no era un sonido externo, era un eco adentro, algo que volvía de muy lejos. Miguel riéndose bajito, con esa risa cortada que le salía cuando se equivocaba en cosas simples. Te puse sal al café otra vez, decía, y yo molestaba, pues bebe tu sopa de café. Abrí los ojos. El recuerdo no dolió. Solo, pesó. Y esa diferencia, mínima y enorme a la vez, me dio coraje. Ese día decidí ordenar no la casa, sino mi historia. Abrí el armario grande del dormitorio y saqué todo sobre la colcha, manteles heredados, fotografías sin fecha, cartas que nunca envié. Separé lo que pesa de lo que impulsa. Lo que duele pero enseña de lo que solo hiere por costumbre. A media tarde el cuarto era un mapa de mi vida. En una esquina, la juventud, en otra, los años de madre con prisa, en el centro, Miguel sonriéndome en 1000 papeles. Y yo, ahí, de pie, entendiéndome. Cuando atardecía, Teresa tocó la puerta. Traía una bolsa de pan tibio y una noticia en la cara.
¿Puedo? Siempre, respondí. Entró y me vio rodeada de recuerdos. No dijo, qué desastre, ni, qué valiente. Solo dejó el pan en la mesa y se remangó. Empezamos a doblar manteles como quien dobla pájaros de origami, con paciencia y destino. Entre doble y doble, hablamos poco. Fue ella quien interrumpió el silencio con una pregunta que no esperaba. ¿Y usted, Elena, qué quiere hacer ahora, de verdad? La miré. No, que debo, no, que conviene, no, que me toca. ¿Qué quiero? Quiero quedarme, dije, sorprendida por lo simple que sonó. Quiero quedarme y abrir el taller. Quiero coser otra vez, pero no solo vestidos, quiero coser historias, Teresa. Remendar lo que la vida ha roto. Teresa asintió, como si esa respuesta la hubiera estado esperando desde siempre. Entonces hay que abrir las ventanas de la calle, dictó. Que el pueblo huela a hilo nuevo. Esa noche, el río trajo visitantes. No personas, señales. Un gato gris cruzó el patio y se quedó mirando hacia el interior, como quien evalúa si una casa lo merece. Dejó que me acercara. Tenía una oreja rota, quizá por alguna pelea antigua. Bienvenido, dije. Y el gato, sin ningún protocolo, se fue directo a dormir en el felpudo. Reí. Otro que decide quedarse, comenté para nadie. O para Miguel. O para mí. Dormí poco, pero descansé. Y en ese borde en que casi se sueña, lo vi, Miguel de espaldas, a la orilla del río, con los pantalones doblados hasta la pantorrilla. Tenía el sobre en una mano y en la otra, un hilo rojo larguísimo que iba desde su puño hasta mi pecho. No era un lazo que apretara, era un recordatorio. Me desperté con el corazón conmovido y una certeza, todo lo que él preparó no fue para atarme, fue para que caminara. Abrí la libreta azul, la misma donde anoto medidas y bocetos, y escribí un plan. No uno perfecto, uno posible. Abrir el taller los sábados por la mañana para arreglos gratuitos a mujeres que no puedan pagar. Clases de costura básica a adolescentes del barrio. Que aprendan una habilidad que acompañe. Círculo de historias el último jueves del mes, té, pan y voz. Que cada una cuente dónde se rompió y que está remendando. Al terminar, sentí la casa contenta. Sí, la casa. Hay paredes que hablan cuando les dices qué sueños van a sostener. Al día siguiente clavé un cartelito hecho a mano en la puerta, Taller del Río, puntadas que vuelven. Debajo, con letra más pequeña, arreglos, vestidos y, si hace falta, silencios compartidos. Teresa lo leyó y se le humedecieron los ojos. Puntadas que vuelven, repitió. Es bonito. Porque volver no es retroceder, respondí. Es reunir lo que se quedó atrás con lo que somos ahora. El primer sábado llegó solo una mujer. Se llamaba Julia y traía un vestido negro que le quedaba grande en la cintura. Parecía disculparse por ocupar espacio. Es de mi mamá, dijo. Murió en enero. Lo quiero usar en la graduación de mi hija. La hice pasar. No me di solo la cintura, me di su tristeza. Le sostuve los hombros para marcar el entalle y ella, en ese contacto mínimo, soltó el cuerpo como quien suelta una verdad. No sé cómo seguir, susurró. Se sigue así, contesté, y tiré del hilo, una puntada hoy, otra mañana. Se sigue como cosemos, primero sujetar, después unir. Mientras yo cosía, Julia me contó trozos. Su madre cosía también. Tenía las manos pequeñas y rápidas. La casa olía a almidón y sopa de fideos. Yo asentía, cuidando cada puntada como si pudiera reparar algo más que tela. Al terminar, Julia se miró al espejo y se llevó la mano a la boca. El vestido, ahora suyo, le abrazaba la figura de un modo leve y firme.
No es solo el ajuste, dijo. Es como si estuviera conmigo. Está, le aseguré. Aquí, y señalé la costura invisible por dentro, esa que jamás se ve pero sostiene todo. Se fue con el vestido y una bolsa de pan que Teresa le metió a escondidas. Nos quedamos en la puerta, mirando la calle. Era poco. Era todo. Esa tarde caminé hasta el puente. Las tablas crujían con ese idioma antiguo de madera, y el agua, abajo, decía su poema. Llevé el sobrevacío, el primero, el que encontré en el abrigo. Podría haberlo guardado como reliquia, pero entiendo ahora que los objetos se convierten en jaulas cuando no les damos otro destino. Lo coloqué entre dos piedras y dejé que el viento lo moviese. No era un acto solemne, era doméstico, como tender ropa al sol. Gracias, dije, y me fui. Al volver, me esperaba un sobre nuevo, esta vez debajo de la puerta. No tenía nombre ni remitente, solo un olor a tinta recién seca. Adentro, una nota, su historia circula. Cuidado con quien la cuente por usted. A.C. El pulso me tembló. ¿Quién es A.C.? Preguntó Teresa, leyendo mis ojos. No lo sé. Pero el río trae cosas, y personas. Esa noche, antes de cerrar, ajusté el letrero un poco más arriba. No quería que el viento lo tumbara. Pensé en las mujeres que vendrían, en sus roturas, en sus aguantes. Pensé en mi hija, sí, en ella, y en que algún día, quizá, el eco del río también la traiga. No para pedirme perdón ni para pedírselo yo. Para tomarnos un café con sal o azúcar, ya no importará, y contarnos como hicimos para no perdernos del todo. Al apagar la última luz, el gato dio una vuelta entera sobre sí y decidió dormir en la silla de la entrada. Tú aquí vigilas, le dije. Y me fui a la cama con la sensación extraña y preciosa de que mi vida, sin ruido, estaba volviendo a su cauce. No al de antes, a uno nuevo, más hondo, más mío. El eco del río ya no me perseguía, me acompañaba. Abrí el taller a las 9. El sol se demoraba en la vereda y la primera sombra que cruzó el umbral fue la de una niña de 13, 14 años. Llevaba una mochila con parches y una mirada de quien evalúa riesgos. Busco a la señora Elena, dijo. Soy yo. Me mandó mi tía Julia. Dice que usted cose costuras que no se ven. Sonreí. Pasa. Aquí tejemos secretos y dobladillos por el mismo precio, un té a cambio de tu atención. Se llamaba Sophie. Traía un llan roto, no, de moda, roto de vida, en la rodilla, en el bolsillo, en el corazón. Cuando sacó el cuaderno, vi dibujos a lápiz de vestidos imposibles, faldas que eran alas, blusas que parecían mapas. ¿Tú los hiciste? Asintió sin vanidad. Mi mamá dice que dibujar no da de comer, murmuró. Pero yo sueño ropa que haga respirar a la gente. No supe si abrazarla o pedirle que me enseñe. Hice ambas cosas, la abracé con delicadeza y luego le dije que me mostrara cómo veía a ella la costura. No cortes recto, me indicó, acompaña la curva. Aprendí de Sophie en 2 horas lo que había olvidado en 20 años, que la belleza ocurre cuando uno escucha. A media mañana llegó Nuria con 2 blusas para arreglar y una rabia que casi no cabía por la puerta. Mi jefe dice que no hay presupuesto para subir sueldos, pero sí para cambiar los sillones de la oficina, escupió la frase. Tráguese eso con café de máquina. Le pedí que se sentara, que respirara, que eligiera tela. Me miró raro. Elige, insistí. Para el vivo de la blusa. Pasó los dedos por los rollos. Telas lisas, estampadas, ásperas, suaves. Al tocar un algodón azul profundo, se le aflojaron los hombros. Dijo. Entonces hoy no es el jefe, concluí. Hoy es el mar. ¿Cómo que el mar?
Ese azul. Vamos a enhebrar como quien jala una ola. Y cuando termines de contar, vas a decidir una cosa pequeña que puedas cambiar sin pedir permiso. Así empezó el primer taller del alma. No estaba anunciado, surgió. Cuando la mesa se llena de manos, siempre llega una conversación que nadie convoca y todas necesitan. Sophie cosía despacio para no perder el dibujo del hilo. Nuria, más rápido de lo que hablaba, iba sacándose bronca a puntadas. Teresa servía té y yo pasaba de silla en silla como quien acompaña velas en una procesión, atenta a que ninguna se apague. Mi mamá no vino porque dice que esto es perder el tiempo, dijo Sophie, y se mordió el labio. Pero si yo aprendo, puedo arreglarle las batas del trabajo. Y si tú aprendes, agregó Nuria, quizá un día le hagas un vestido que la haga acordarse de sí. Sophie la miró como si hubiera oído una profecía. Al mediodía, el taller olía a hilo, a pan, a piel con sol. Coser juntas tiene una música, tijeras que respiran, telas que susurran, bobinas que golpean la mesa como tambores pequeños. Cada tanto, una risa rompe el patrón y lo hace más bonito. A la una, Teresa puso sobre la mesa una fuente de fideos con salsa, sí, fideos, aunque el calor exigiera ensaladas, y comimos ahí mismo, con las cintas métricas como servilletas improvisadas. ¿Qué arreglamos hoy que no sea ropa? Pregunté cuando guardamos los platos. Nuria levantó la mano. Mi miedo. Sophie levantó la suya. Mi voz. Entonces, dije, haremos ejercicios para ambas, tú vas a tomar medidas de una clienta como si fueras la jefa, con voz de certeza. Y tú, miré a Sophie, vas a decir en voz alta cuánto vale tu trabajo, aunque sea un dobladillo. ¿Y si me dicen que es mucho? Dirás, lo entiendo, es lo que vale mi tiempo. El hilo se respeta, Sophie. Y tu tiempo también. A mitad de tarde apareció Julia con su vestido negro ya con historia. Traía a su hermana menor, Alma, que venía con un traje sastre viejo en una bolsa. Era de mi papá, explicó. Quiero usarlo en una entrevista. Lo sacamos. Hacía falta moverle el pasado, como digo cuando hay que transformar. Teresa trajo alfileres, Sophie miró de cerca la estructura como si fuera el esqueleto de un animal noble, y Nuria propuso una solución valiente. ¿Y si lo hacemos chaleco? Sugirió. Sin mangas. Con un forro claro que diga, estoy lista. Alma nos miró como si entre cuatro hubiéramos movido una montaña. Hagámoslo, dijo. Trabajamos en equipo. Cada quien una parte. Mientras rematábamos, Alma habló de la entrevista, un puesto en la biblioteca municipal. Quiero trabajar entre libros, confesó. Quiero oír el ruido de las páginas. Estrechamos el chaleco en su cintura como quien protege una decisión nueva. Al caer la tarde, entró una mujer mayor, Carmen, con una caja de botones. Mi marido los juntó toda la vida, explicó. No sé para qué sirven tantos, pero pesan. Le hice un gesto hacia la mesa. Abrimos la caja y los volcamos despacio. Botones de nácar, de madera, de metal, algunos con historias, otros con historia. Los botones son recuerdos que esperan segunda oportunidad. Sophie los ordenó por tamaño, Nuria por color, Teresa por rareza. Carmen los miraba como quien ve a sus hijos jugar. Podemos coserlos en una tela y hacer un cuadro, propuso Sophie. Que cuente vuestra vida. Carmen se secó una lágrima. Él habría querido eso. Cuando cerramos, el taller estaba distinto. No porque hubiéramos cambiado muebles, sino porque lo habitamos. Las mujeres se fueron con prendas transformadas y algo más, un hilo invisible atando sus días a un lugar donde podían venir a respirar. Yo apagué la última lámpara con cuidado. El gato nos siguió hasta la puerta y salió a inspeccionar la calle,
como un guardia cansado pero formal. Teresa se quedó un poco más. Elena, dijo con esa voz de quien trae noticia, vino un señor a preguntar por usted. ¿Quién? No dijo nombre. Dejó esto, y me tendió una tarjeta blanca, casi sin tinta. Solo iniciales, AC y un número. Detrás, a mano, mañana, 10 de la mañana, Puente Viejo. Una conversación, y una advertencia. Sentí la piel erizarse. ¿Lo viste? Gorra, cuaderno, mirada de quien escucha sin permiso. Periodista, diría yo. Cuidado con quien la cuente por usted, decía la nota del día anterior. Mañana, dije. A las 10. Esa noche casi no dormí. No por miedo exacto, sino por responsabilidad. Pensé en Miguel, en el sobre, en la caja, en el incendio, en todo lo que se mezcla cuando una historia sale de casa y entra al mundo. Contar es elegir, que se ilumina, que permanece en sombra, que se protege. Preparé en la cabeza respuestas, silencios, límites. Y en medio de ese ensayo íntimo, decidí algo: yo no seré noticia, seré voz. Antes del amanecer, escribí una frase en la pizarra junto a la puerta del taller: no estamos rotas, estamos en puntada. La tiza dejó polvo en mis dedos. Me los llevé a la boca por costumbre, el sabor áspero de la escuela, de los mapas, y sonreí. El río, detrás, siguió su idioma. Nos esperaba un puente, un hombre de iniciales, y la prueba de si de verdad estaba lista para sostener mi historia en la intemperie. Llegué al puente 10 minutos antes. Los puntuales hemos aprendido a evitar la espera, contar barandas, inventar vidas para los que cruzan, dejar que el agua haga su discurso. A las 10 en punto, un hombre de gorra y cuaderno se detuvo a mi lado como quien no quiere interrumpir. Señora Elena, dijo sin presentación. Soy Adrián Cárdenas. AC, como en las notas. Lo supuse, respondí. ¿Hablamos aquí o prefiere caminar? Caminemos. Los puentes tienen memoria. Durante los primeros metros conversamos con educación. ¿A qué se dedica, exactamente? ¿Cuánto tiempo lleva en el pueblo? Si toma café con o sin azúcar. Periodistas y costureras nos olemos los hábitos. El cuaderno en su mano estaba abierto, pero no tomó notas. Vine por el incendio, dijo al fin. Pero me quedé por usted. No soy noticia. No. Usted es historia. Y las historias bien contadas nos devuelven el pulso. Me contó que había recibido un soplo. En ese pueblo pasó algo raro. Una viuda, una caja, un fuego que no se llevó lo que buscaba. La frase se me clavó. No se llevó lo que buscaba. ¿Qué buscaba? Pregunté. Alguien, dijo, y me miró con una mezcla de ética y curiosidad, quiso quemar algo suyo. No hablo de papeles. Seguimos en silencio. Pensé en la noche del incendio, en pasos que no eran míos, en sombras con prisa. ¿Y usted qué busca? Le devolví. La verdad, sonrió. Y, si se puede, que esa verdad no destruya a los que quedan. Paramos bajo un álamo. El río allí en sorda, como para obligarte a hablar fuerte. Adrián guardó el cuaderno. Mire, señora, yo podría preguntar como siempre, fechas, nombres, detalles. Pero usted no es un caso, es una persona con algo que proteger. Dígame solo lo que quiera que quede escrito. Lo otro, lo sostengo con respeto. No era una trampa. Era un ofrecimiento. Decidí creerle. Le conté mi versión, el abrigo, el sobre, la llave, la casa, la caja, la carta de Miguel, los papeles que salvé con las manos temblorosas mientras el fuego probaba su suerte en las paredes. No mencioné nombres ajenos. No hice acusaciones. Puse bordes.
¿Y por qué arder? Preguntó él al final, como quien enhebra una pregunta al dobladillo del relato. Porque hay gente que cree que quemando cosas se borran decisiones, respondí. Yo aprendí que el fuego no borra, revela. ¿Qué reveló el suyo? Que mi miedo ya no era mi dueño. Adrián cerró los ojos un segundo, como para guardar esa respuesta en un lugar donde no se pierda. Permítame decirle algo, pidió. Su historia ya circula. Si yo no la escribo, alguien la inventará. Y entonces sí habrá daño. ¿Y si la escribe usted? La voy a escribir con su voz, prometió. Pero hay algo más, hay intereses moviéndose. El incendio no fue un accidente viejo, fue un ensayo. Se viene otro intento. ¿De qué? De quitarle lo que la caja le dejó. Sentí en el estómago una cuerda tensarse. ¿Quién? Gente con apuro y abogados. No puedo decir más sin probarlo. Por eso lo del aviso. Prepárese. Nos quedó grande el puente para tanta verdad. Caminamos de regreso. En mitad del cruce, se detuvo. ¿Sabe qué me impresionó del taller? Preguntó de pronto. ¿Usted estuvo? No entré. Miré desde la vereda. Vi mujeres saliendo más altas que como llegaron. Eso no lo hace un sastre. Lo hace una mujer que se ha cosido por dentro. No supe qué decir. Gracias, era pobre. Hice lo que hago cuando la emoción no me deja hablar, respiré hondo, asentí y seguí. En la puerta del taller, Adrián me tendió la tarjeta. Esta vez, además del número, había un dibujo mínimo, una aguja atravesando un ojo. Mi abuela bordaba, explicó al ver mi sorpresa. Me enseñó que la aguja y el ojo se necesitan. Si le parece, yo pongo el ojo, usted, la aguja. Trato, dije. Apenas entré, sonó el teléfono. Era Lucía, la sobrina de Miguel. No hablábamos desde el entierro. Su voz venía apurada. Tía, me enteré por ahí que un abogado de la familia está pidiendo copias del testamento y de cualquier escritura. Dice que se perdieron con el incendio y que usted no tiene nada. La caja. Los documentos. Los guardé donde nadie mira, en una caja de galletas dentro de la alacena, detrás de los frascos de arroz. Los tengo, dije. Y no los entrego sin orden judicial. Haga más copias, pidió. Y, tía, tenga cuidado. Gracias por avisar, Lucía. Colgué y miré la mesa de corte. Me vino una imagen nítida, poner forro a la verdad. Se enseña menos, se protege más. Esa tarde hicimos copias con Teresa, una para el notario, otra para una caja de seguridad en el banco, otra para mi abogada, sí, desde esa noche tengo abogada, y una que guardé donde nadie me buscará, en el cajón más evidente del taller, el de las cintas, abajo de todo. Lo primero que registran es lo último que creen, me dijo una vez una clienta policía. Aprendí. Al caer el sol, el taller se llenó de mujeres de nuevo. Habían corrido la voz. Sophie llegó con 2 amigas, cada una con su historia y su prenda. Carmen trajo el cuadro de botones empezado, parecía constelación. Alma, con el chaleco puesto, lloró en silencio y dijo: Me llamaron. Empiezo el lunes. Aplaudimos. El gato, sensible al ruido, se despertó de su siesta digna y maulló como si quisiera votar también. Antes de cerrar, Adrián envió un mensaje: mañana vienen ellos. Van a tocar fuerte. Habla suave, firme, y no sola. Lo leí en voz alta. Teresa levantó la vista. No me muevo, dijo. Ni yo, agregó Nuria, que había vuelto, por si se ofrecía algo. Sophie apretó el lápiz como si fuera un talismán.
Yo dibujo si hay que explicarles algo, dijo. Reímos, agradeciendo el humor como quien agradece una lámpara en un corte de luz. Dormí poco otra vez, pero sin nudos. Dejar que la verdad respire acomoda cosas. Puse cerca de la puerta una carpeta con lo necesario y sobre ella un papel escrito a mano, no entrar sin autorización. Nada como las palabras claras para que el caos dude. Soñé con Miguel otra vez. Estábamos en el taller. Él miraba a las mujeres, al gato, al letrero. Me miró por último. No dijo, cuídate, ni, cuidado. Dijo, sigue. Y entendí que seguir no es correr, es sostener el paso cuando todo alrededor te empuja a soltar. Golpearon a las 9 en punto. 3 golpes. Autoritarios, idénticos. Teresa me miró, yo asentí. Abrí. En la puerta, un hombre de traje claro y sonrisa ensayada, una mujer joven con maletín y un notario con el sello en la mano como un arma antigua. Señora Elena, sonrió el del traje. Venimos en nombre de la familia para ordenar la documentación que, según nos informaron, se extravió en el siniestro. Buenos días, respondí. Pasen. Pero a la mesa de la entrada. Aquí trabajamos, no litigamos. Entraron con ese aire de quienes creen que entrar es ganar. En la mesa, ya estaba la carpeta, un cuaderno y 2 tazas. Teresa se quedó a mi derecha. En el mueble, el gato nos miraba con su ojo de vidrio amarillo. Necesitamos ver todo, dijo la del maletín, escrituras, testamento, anexos. Necesitan, corregí, solicitar ver todo. Con documento. Y yo decido que procede. El notario carraspeó. La señora tiene razón. Se miraron entre ellos, evaluando otra estrategia. El de traje recitó su parlamento sobre familias unidas, bienes comunes, errores lamentables. Lo escuché como escucho telas, para ver dónde ceden. Entiendo, dije. Aquí tiene esto, y empujé hacia ellos copias simples. Lo auténtico lo verá mi abogada. No hace falta abogada si todos somos razonables, dijo él, sonriendo con una fila de dientes caros. En mi casa siempre hace falta abogada, respondí, y sonó más fuerte de lo que imaginé. Era mi voz nueva, firmada por el río. Se tensó el aire. Entonces entró Adrián. No tocó. Se asomó como quien trae pan. Disculpen, ¿llego mal? Preguntó con inocencia practicada. ¿Quién es? Saltó el del traje. Prensa, dijo él, y sacó credencial. Estoy documentando un renacer de oficios en pueblos de Río. Hoy la protagonista es la casa de la señora Elena. Y su taller. La del maletín tragó saliva. El notario se acomodó las gafas. El de traje cambió de táctica. No queremos problemas. Yo tampoco, respondí. Quiero claridad. Y respeto. La entrevista empezó ahí, delante de ellos. Adrián encendió la grabadora y me hizo las preguntas que ya me había hecho en el puente, pero ahora yo elegí los silencios. Hablé de Miguel sin, pobre Miguel. Hablé del incendio sin acusar. Hablé de la caja como quien habla de un maestro, me enseñó a ordenar prioridades. Hablé del taller como casa de mujeres, no club, no refugio, casa. Donde se entra con ropa rota y se sale con costuras y con nombre. ¿Qué aprendió del fuego? Preguntó Adrián, mirando un segundo a los del traje como quien les ofrece escuchar algo útil. Que yo me quedo, dije. Que si hay que defender, defiendo. Que si hay que perdonar, perdono. Pero que mi vida no se negocia. Teresa apretó mi mano debajo de la mesa. El gato bostezó. Al terminar, Adrián guardó la grabadora y, como quien no quiere la cosa,
fotografió la mesa, la carpeta con copias, el cartel de «No entrar sin autorización», nuestras manos juntas, el sello del notario sin usar. «Gracias», dijo. «Publico el domingo. Le mando antes la nota para que corrija su voz». «Gracias», repetí, y ahora sí significaba lo que debía. Los 3 visitantes recogieron sus cosas. El del traje intentó una despedida, cordial, pero lo traicionó el ceño. Antes de salir, se volvió. «No se equivoque, señora», amenazó sin subir el tono. «Las familias vuelven, tarde o temprano». «Yo también», respondí. Pero más fuerte. Cuando se fueron, el taller se quedó con el aire cortado, como después de que pasa una tormenta y las hojas tardan en entender el sol. Adrián se quitó la gorra y se rascó la cabeza. «Perdón la entrada teatral», dijo, «pero la luz espanta cosas». «Gracias», contesté. «¿Quiere café?» «Con sal», bromeó, y nos reímos como quien sabe que esa risa, hoy, es victoria. Por la tarde, llegaron las mujeres. Sophie trajo un boceto de uniforme escolar, que no apriete las ideas. Nuria dejó una carta de renuncia en el bolsillo y respiró hondo, no más sillones nuevos a costa de mi sueldo. Carmen terminó el cuadro de botones y al mirarlo le dijo al aire, «Viejo, te quedó lindo». Alma trajo libros para el rincón de lectura que armamos en el fondo. El taller crecía hacia adentro. A última hora, entró mi hija. No la esperaba. No la temía. Venía con una bolsa de supermercado y ojos que no sabía si eran tormenta o cielo. «Traje café», dijo, como si fuera una contraseña. Y, quería ver el taller. La dejé caminarlo. Tocó las telas, leyó la pizarra, miró el letrero. «Está bonito», dijo por fin. «Es casa», corregí, suave. Me miró. En su mirada había cosas que no se dicen en un día. «Mamá», suspiró. Yo. «Cuando quieras», le ofrecí. «Yo estoy aquí». Se fue con el café y una promesa colgando, como hilo en aguja esperando puntada. Esa noche, Adrián envió el borrador de la nota. La leí despacio. Era mi voz. Hablaba una mujer que se había roto y se había cosido. Corregí 2 palabras, cambiar, víctima, por viuda, cambiar, sobrevivir, por seguir, y mandé de vuelta un «gracias», que ahora sí le quedaba a la costura. Dormí por fin 8 horas. El río también, creo. Soñé con un vestido blanco, no de novia, de empezar. El domingo amaneció con olor a pan y a tinta. El kiosco de la esquina tuvo cola por primera vez en años. Las vecinas compraban el diario, abrían las páginas con dedos ansiosos y buscaban las fotos. Mi mesa, mis manos, el sello sin usar. El titular no gritaba, decía. Puntadas que vuelven, una casa, un río y una mujer que decidió quedarse. El taller se llenó sin que yo abriera. Teresa, previsora, había puesto sillas de más. Las mujeres entraban con diarios doblados bajo el brazo y una sonrisa cómplice. ¿Nos firma?, bromeó Nuria, y me tendió el periódico como quien entrega un diploma. Firmé con mi letra chiquita, para recordar que podemos. A media mañana llegó una carta certificada. El corazón se me movió 1 centímetro a la izquierda. La abrí con la calma aprendida. Era de la abogada, se archiva la solicitud de copias por improcedente. Nadie puede reclamar lo que no le pertenece. Respiré. Teresa aplaudió sin ruido, con las manos contra el delantal. Una puntada menos, dijo. Decidí que ese domingo sería de fiesta pequeña. Pusimos una mesa en la vereda con pan, mermelada y café, con azúcar y con sal, para reírnos. Colgué en la puerta el vestido blanco del sueño. No era un vestido para usar, era un vestido para mirar,
algodón honesto, caída limpia, una costura interior roja, invisible desde afuera, que recorría todo el ruedo como una vena de vida. ¿Por qué rojo adentro?, preguntó Sophie, curiosa. Para acordarnos de que lo que no se ve sostiene, respondí. Como nosotras. En la tarde, con el sol de costado entrando en la sala, llegó ella. Mi hija. Sin bolsa esta vez. Con las manos vacías, que es como se entra cuando se viene a decir verdad. No hice pasar a nadie más. Cerré media puerta y dejé la otra mitad abierta, para que el río siguiera escuchando. Leí el artículo, dijo. Y lloré en el bus. Yo también lloré, admití. Pero de alivio. Nos quedamos de pie un momento, sin saber dónde poner los brazos ni la culpa. Fui yo quien se acercó. Hija, empecé. Yo también me equivoqué. Te crié muchas veces con prisa, a veces con miedo. Quise ahorrar dolores y fabriqué silencios. Y yo, dijo, te grité cosas que no merecías. Me fui donde no había abrazo. No nos pedimos perdón. Nos lo dimos. Fue un gesto simple, poner la frente en el hombro de la otra como cuando tenías fiebre de niña. Ahí, con olor a jabón y a hilo, cosimos lo que el enojo había cortado. Se sentó. Miró el vestido blanco. ¿Es nuevo? Es de empezar, sonreí. De las mujeres que vienen a decir, hoy sí. Yo puedo. Preguntó con una timidez que reconocí de cuando aprendía a caminar. ¿Es tuyo también?, respondí. Si quieres, lo terminamos juntas. Coser juntas no es solo pasar aguja. Es hablar con el cuerpo al lado. Marcamos el bajo, planchamos las costuras, rematamos la línea roja por dentro. Hablamos de lo que viene, de su trabajo, de mi taller, de una visita a la casa del río cuando ella se sienta. Te extrañé, dijo de pronto, con voz chica. Yo también, contesté. Todos los días. Al caer el sol, salió en el diario la versión digital de la nota. Empezaron a llegar mensajes, una mujer de otro pueblo preguntando si podía venir al taller, un grupo de bordado invitándonos a un encuentro, una chica diciendo, yo también quiero poner forro a mi verdad. Adrián mandó solo un pulgar y una frase, usted puso la aguja. Le respondí, y el río, el hilo. A última hora, cuando ya estábamos guardando, entró Lucía con una caja. Es de la tía Aurora, explicó. Me pidió que te la trajera. La abrí. Adentro, fotos. Miguel, joven, con su hermana, con su madre, con un perro que yo no conocí. Y una carta breve de Aurora, escrita con letra antigua, querida Elena, perdí mucho tiempo peleando con mi hermano. Hoy prefiero dejarte lo que guarda su risa. Cuida de lo que él cuidó, de ti. Me senté. Respiré. Hay regalos que te devuelven piezas que no sabías que faltaban. Gracias, le dije a Lucía. Y gracias por el aviso del abogado. Estamos aprendiendo, sonrió, y en ese plural había un puente nuevo. Cuando cerramos el taller, el pueblo tenía esa luz de domingo que hace más suaves las piedras. Teresa se fue con una bolsa de pan y promesas de sopa. El gato inspeccionó la noche y decidió quedarse dentro, por si acaso. Apagué todas las luces menos la del vestido blanco. Lo dejé iluminado, como faro pequeño. Me serví una taza de café. Abrí la puerta al patio. El río dijo su canción. Me senté en el banco de hierro y miré hacia la voz del agua. No pedí señales. Las tuve, un viento leve, una hoja que cayó en mis piernas, el recuerdo de Miguel sin dolor. Estoy, le dije al aire. Me quedo. Volví adentro. Faltaba la última puntada en el vestido,
Ese remate que cierra el círculo y no se nota por fuera. Enhebré el hilo rojo, respiré y, con un gesto que ya es rezo, cerré. No era solo un vestido, era un acto. De pie frente a la prenda, sentí algo acomodarse en el pecho. Ya no era la viuda a la que el fuego buscó asustar. Era Elena, la mujer que encontró un sobre en un abrigo y eligió que esa historia no terminara en cenizas, sino en casa. Apagué la luz. La casa respiró conmigo. Afuera, el río siguió. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, supe que lo que viene tiene mi nombre cosido por dentro. Respiré hondo antes de bajar el letrero del taller por esa noche. Afuera, el río siguió diciendo su canción, la misma que me acompañó desde el primer sobre encontrado en aquel abrigo hasta esta casa llena de puntadas nuevas. Hoy ya no soy la mujer que temblaba ante la palabra pérdida. Soy la que aprendió a nombrar lo que duele, a elegir lo que se queda, y a soltar lo que intenta arder para borrarnos. Mi hija volvió, no como salvadora ni como acusadora, sino como hija. No hicimos justicia con gritos, la hicimos con límites, documentos ordenados, verdades con forro, puertas abiertas para quien venga en paz y firmemente cerradas para quien vuelva con fuego. El legado de Miguel no fue una herencia para pelear, fue un método para vivir, mirar de frente, planear con calma, cuidar lo que importa y tejer comunidad. Esa caja que tanto miedo despertó era, en realidad, un mapa. Me llevó del sobrevive al sigue. De la casa vacía a la casa viva. Del silencio que pesa a la palabra que sostiene. En el taller entendí que ningún dobladillo es menor cuando cierra una herida. Que una blusa ajustada puede devolver aire. Que un chaleco rehecho puede abrir una puerta laboral. Que un cuadro de botones puede salvar una memoria del olvido. Y que una costura roja por dentro, invisible para cualquiera, puede recordar cada día que lo esencial se protege sin exhibirse. A los que vinieron con apuro y abogados, les respondí con tiempo y claridad. Al periodista, con voz propia. A las mujeres que llegaron con prendas rotas, con una mesa larga y una regla sencilla, aquí no reparamos solo ropa, aquí nadie se arregla sola. El río hizo su parte, obstinado y paciente. Yo hice la mía, quedarme. Si has escuchado hasta aquí, gracias por caminar conmigo. Si esta historia te tocó en alguna puntada, si reconociste un borde que pedía refuerzo, una esquina que necesitaba plancha, una tela que por fin se dejó caer, quiero decirte algo que me hubiera gustado oír cuando creí que no tenía nada, no estás rota, estás empuntada. A veces una vida se recompone en silencio, con gestos pequeños, con papeles ordenados, con una taza de café compartida, con un perdón que no se pide, se ofrece. Con un me quedo, que no es terquedad, es raíz. Y ahora, antes de despedirnos, te invito a hacer lo que nos ayuda a mantener viva esta casa de historias. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte de esta historia te habló más fuerte hoy, la caja, la última puntada, el regreso de una hija, o el descubrimiento de que a veces el legado verdadero es la libertad de empezar de nuevo. Yo soy Elena, y esta fue mi historia. Mañana abriré el taller temprano, pondré agua para el té y una silla más por si llegas. Y si vuelves, como vuelven las olas, como vuelve el hilo a la aguja, aquí estaré. Me quedo. Porque lo que importa ya está cosido por dentro. Y lo que viene, por fin, lleva mi nombre.